Hermanos, paz y gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. El día de hoy nos toca compartir una porción de la palabra que la ubicamos en Romanos, capítulo 12, versos 1 al 8. Romanos, capítulo 12, versos 1 al 8. Romanos capítulo 12, versos 1 al 8. La prédica de hoy se llama Transformado. Y se llama Transformado fundamentalmente porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, primero a través de los profetas en el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, en los inicios del Evangelio, y luego a través de los apóstoles, el llamado del Señor es a arrepentirnos. El llamado del Señor es a arrepentirnos, a dejar nuestra vana manera de vivir para vivir conforme a Dios le agrada. Es más, el propósito de la revelación, el propósito de que Dios nos se haya dado a conocer a través de la Biblia, el propósito de su palabra es para que nuestras vidas se vivan conforme a su voluntad, que la palabra misma dice es buena, agradable y perfecta. Entonces Pablo va a abordar este tema después de haber explicado todo lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo aborda este tema en el capítulo 12 a partir del versículo 1 y hasta el verso 8. La palabra dice en la Biblia textual: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Ordeno pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de la fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Si diaconado, en el servicio. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con generosidad. El que cuida de los demás, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. Es un pasaje realmente extraordinario. Nosotros siempre que nos acercamos a la epístola a los romanos, descubrimos un Pablo con una vida transformada. Nos acercamos a un varón que muestra la obra del Espíritu, que es capaz de ser la boca de Dios y proclamar su voluntad para nuestras vidas. Muchas veces hemos dicho que Dios ha hecho grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y Pablo también lo entiende así. Cuando Pablo aborda el capítulo 12, Pablo lo entiende así. Pablo ha entendido la obra de la cruz. Ha entendido que por esa obra maravillosa, nosotros que estábamos separados de Dios, hemos sido reconciliados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido justificados.
Y entonces, por el sacrificio de Cristo, tenemos entrada al trono celestial. Es por esa razón que Pablo va a empezar con esa frase que vemos ahí en el versículo 12. Así que, o sea, él está arribando a una conclusión. Dice, todo esto ha hecho Cristo en la cruz, así que ahora hagamos eso. ¿Cuál es esa conclusión? ¿Cuál es esa conclusión? El creyente genuino, en gratitud a lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, ahora, dice la palabra, debemos, ¿qué cosa? Presentar. ¿Presentar qué? Nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio racional, o nuestro culto racional, como dice la vieja Reina Valera, o algunas otras versiones. Debo presentarme delante de Dios como sacrificio vivo. Y es interesante, porque las palabras son excluyentes. Sacrificio vivo, porque no se condice. Pero es verdad. Porque ahora tenemos que vida en Cristo. Y a la vez hemos puesto a morir. ¿A quién? Al viejo hombre. Entonces, nos presentamos delante del Señor como sacrificio vivo. Eso nos permite definir algo muy importante. Todo esfuerzo moral de un creyente es teocéntrico. Repito, todo esfuerzo moral de un creyente es teocéntrico. Es decir, todo el esfuerzo de vivir una vida que agrada a Dios es solo para Dios. Si yo muestro un esfuerzo de vida para agradar a Dios, que busque en primer término agradar a los hombres, ese sacrificio vivo no es aceptable a Dios. Somos llamados a vivir de cara a nuestro Señor. No hacemos las cosas para otros hombres. No hacemos las cosas para quedar bien con alguien. Hacemos las cosas porque queremos agradar a Dios. No quiero agradar inclusive a mí yo. No lo hago por sentirme bien yo. No sé si se alcanza a entender eso. Sino que en todo lo que hago, lo hago como para el Señor. Si nosotros podemos procesar y entender eso, entonces vivir en Cristo no será jamás una carga. No sentiré jamás el peso de la ley sobre mis hombros, sino que me gozaré, me deleitaré, como dicen en la palabra. Porque lo que mi corazón desea, lo que mi corazón anhela, es darle en todo la gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Pablo dice también que nos exhorta. Yo siempre les recuerdo que la palabra exhortar significa animar. Porque los cristianos evangélicos hemos devaluado la palabra exhortar. Y entendemos exhortar como agarrar a palos a los hermanos, ¿no? O a versiculazos, como yo digo. Exhortar es animar. Y Pablo dice que nos exhorta, nos anima. ¿Nos anima a qué? Primero dice que lo hace por la gran misericordia ¿de quién? De Dios. Probablemente porque Pablo está pensando que todos los actos de Dios y todos sus propósitos respecto de su creación son impulsados ¿por qué? Por su misericordia. Entonces, si hoy somos creyentes, si hoy servimos al Señor, es por la misericordia de Dios. Si queremos vivir una vida transformada, si queremos vivir una vida grata a Dios,
es por la misericordia de Dios. Él ha puesto ese anhelo en nuestro corazón. Él ha puesto la fe que mediante la prueba la va acrecentando. Es decir, vivimos porque aun cuando no lo merecemos, Dios nos amó primero. Y entonces, esa misericordia, ese amor inmerecido, ese amor que desciende del cielo al encuentro del hombre, al abrazo del hombre, es lo que me permite tener una vida de santidad. Ya hemos dicho en una prédica anterior que esta palabra se asocia con los términos gracia, bondad, longanimidad y amor. La palabra misericordia está muy cerca de lo que significa gracia. En muchos pasajes incluso se usa como un sinónimo. Y también creo que debemos ir mejorando nuestro concepto de la palabra exhortar. Pues como cristianos genuinos es bueno apreciar, entender esta palabra como animar. Exhortar, ya lo dije antes, es animar. Pero también debe quedar claro que para un cristiano genuino, exhortar es el llamado a vivir consecuentemente con el evangelio que han recibido o el llamado a la obediencia en nombre del evangelio que decimos testificar. ¿Para qué animo al creyente? ¿O cómo animo al creyente? Solo puedo animarlo de dos maneras. No hay otra manera posible de animar al creyente. Lo animo en primer lugar ¿a qué? A ser obediente. ¿Obediente con qué? Con todo lo que la palabra dice. ¿Y a vivir entonces en qué? En consecuencia con lo que esa palabra dice. Para eso exhorto. O sea, no puedo exhortar y pensar que aplastando a mis hermanos y haciendo sentir el peso del evangelio sobre ellos, pero para que los doblegue, estoy animando. Porque entonces no les estoy permitiendo vivir su libertad en Cristo, sino que los estoy coactando. Les estoy diciendo, lo que hace la palabra de Dios es poner límites a tu vida. Y entonces se convierte solo en norma y hace del corazón de uno un corazón fariseo, un corazón que busca cumplir la norma. Dios no quiere eso. Dios ya perdonó nuestras faltas y Dios nos ama, aun cuando no lo merecemos. Eso es gozar de la gracia de Dios, eso es recibir la gracia de Dios, eso es dar testimonio de que la misericordia de Dios habita en nosotros. Entonces, ¿por qué Él tendría que ponernos una vida llena de normas, llena de cosas que debo hacer y que no debo hacer? Lo que debe haber en nuestro corazón por esa misericordia recibida es gratitud. Y decirle, Señor, si tú te has manifestado, si tú te has revelado, si tú te has encarnado, si tú has descendido al mundo, si tú has muerto en una cruz, porque entiendo ese sacrificio, porque entiendo lo que has hecho por mí, yo quiero que descubras aquí en mi interior un corazón grande. Y entonces lo que hago, lo hago por gratitud, para agradarte, para que ese amor inmerecido que recibo de ti sea recíproco, para que de mí también haya amor que se eleva al cielo. Y entonces no es carga, entonces la vida en Cristo es una relación con mi Señor, con mi Salvador, al que quiero en todo tiempo agradar. Pero para poder hacer lo que necesito, conocer lo que a Él le agrada. Y conocer a Dios es buscarlo en su palabra. Recuerden que hablé domingos atrás de los 5 sacrificios que ofrecemos como pueblo sacerdotal. La palabra presentéis del versículo 1 tiene también, por la razón antes expuesta, un sentido público. Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo.
presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, dice el versículo. Ese presentéis es como si nosotros mismos, como sacerdotes, como pueblo sacerdotal que somos, llevamos el sacrificio al altar de Dios, llevamos nuestra propia vida delante de Dios y la ponemos ahí a sus pies. En este sentido, entonces, lo que Pablo nos va a decir es que delante de Dios, toda nuestra vida tiene que ser presentada como un sacrificio. Ya que esta vida nuestra no lo es tal, sino que le pertenece a quién? A Él. Dios ha comprado cada una de nuestras vidas con precio de sangre. El egoísmo del hombre sigue haciendo pensar que es nuestra vida, pero realmente ya no es más nuestra, le pertenece a Él. Somos esclavos de Cristo y debemos vivir como tal. Esa vida le pertenece a Dios por dos razones. Voy a ahondar un poquito más en lo que he dicho. Para que dejemos de estarnos aferrando tanto a algo que ni siquiera nuestro es. Por dos razones le pertenece nuestra vida a Dios. La primera, porque somos su creación. Él nos ha creado. Somos su creación. Entonces, la creación siempre es ¿de quién? Del Creador. Y lo segundo es que porque estábamos separados de Él, la palabra dice que estábamos ¿qué? Muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Entonces, nunca fue mi vida. Siempre fui creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Entonces, como soy creación, como creación le pertenezco a mi creador. Pero en segundo lugar, soy una creación que se echó a perder. ¿Por causa de quién? Del pecado. Y entonces, al echarme a perder por la causa del pecado, yo tengo que entender que dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces, yo no estaba vivo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y entonces, por su sangre preciosa, yo he sido redimido. Yo he sido comprado con precio de sangre. Y por lo tanto, por segunda vez, el Señor me toma. Y entonces, nuevamente, le pertenezco. Y entonces, mi vida no es más mi vida. Mi vida es una vida para el Señor, que le pertenece al Señor, a la cual yo, como pueblo sacerdotal, estoy obligado a presentarla delante de Él como sacrificio vivo. Porque la palabra también dice que Él es quien nos ha llamado. ¿De dónde? De las tinieblas. Exacto, de las tinieblas. ¿Para qué? Para que vivamos ¿dónde? En su luz admirable. Y eso nos lo recuerda Pedro. Hermanos, este versículo nos llama a una vida de obediencia a Dios. Porque cada día de nuestras vidas está puesto sobre el altar de Dios. Y solo una vida de obediencia a su voluntad hará de nosotros un sacrificio grato para la gloria de nuestro Dios. Imaginen por un momento que el altar de Dios, que no habita más en templos, pudiéramos llevarlo siempre delante de nosotros. ¿Ok? Y que nosotros estuviéramos sobre ese altar, al que Dios está mirando siempre. ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo viviríamos? ¿Con nuestra forma vana de vivir? ¿Amando el pecado? ¿Viviendo una vida disipada y desordenada? ¿Alguien podría hacer eso sobre el altar de Dios? No. Nos esforzaríamos por vivir una vida santa. Pero a veces pensamos, y todavía con ese viejo concepto, de que el lugar donde congregamos es un templo. ¿Ok? Tenemos una manera de vivir dentro de este lugar y una manera muy distinta fuera de este lugar. Porque también nos hemos mentalizado y creemos que en este lugar Dios nos ve, pero que afuera no nos ve nadie.
Y entonces tenemos una vida convertida. Es decir, cada vez que cruzo la reja y después la puerta de vidrio, me convierto en cristiano. Pero cada vez que salgo, me olvido que Dios me ha comprado con precio de sangre. Ahora lo que les decía como analogía es una verdad, porque cada uno de nosotros es que templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, efectivamente, en cada uno de nosotros está levantado el altar de Dios. Y por tanto, cada vez que vivimos de manera pecaminosa, como dice la palabra, a quien contristamos no es a nosotros, ni siquiera a los ancianos de la iglesia, ni siquiera a mis hermanos con los que congrego, sino tenemos la horrible capacidad de contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y no hay cosa más pesada en la vida del creyente que entender que con mis actos soy capaz de entristecer al Espíritu de Dios. Que soy capaz de, en vez de arrancar sonrisas, como dice Julio, del corazón de Dios, lo único que arranca mi vana manera de vivir es lágrimas del corazón de Él. No nos pertenecemos más a nosotros mismos. Hermanos, me gustaría que todos saliéramos con esto bien claro en la cabeza. Donde estemos, pertenecemos a Dios. En el lugar que estemos, pertenecemos a Dios. Y como tal somos llamados a dar testimonio de la obra transformadora que Él hace en nosotros. Por eso, dice la palabra, somos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nótese que las palabras debemos leerlas en un mismo nivel. Dice, vivo, santo, agradable a Dios. No hay una por encima de otra, todas están en un mismo nivel. Hemos sido vivificados, santificados y separados. De Él, nada podemos hacer. ¿Me entienden? Está en un mismo nivel, santificados, vivificados. Por lo tanto, la palabra dice, necesitamos vivir ¿en qué? En novedad de vida. ¿Cómo se entiende eso? Difícil, ¿no? En novedad de vida. No podemos andar más arañando, volviendo a nuestro viejo hombre, sino que necesitamos vivir en novedad de vida. Es decir, conforme a la voluntad del que nos redimió. ¿Y cómo voy a saber que vivo conforme a la voluntad de Dios? Conociendo su palabra. Yo digo, muchos de nosotros los cristianos no vivimos una genuina vida en Cristo, no porque no seamos varones esforzados y valientes, ni mujeres que quieren agradar a Dios, sino porque somos ignorantes de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y somos ignorantes, ¿saben por qué? Porque no acudimos a nuestra Biblia. Y no la leemos. Y no entendemos lo que Él quiere para nosotros. Y vivir de otra manera solo reflejará desprecio por la cruz, religiosidad, fariseísmo, una vida alejada del Señor. Y a veces parece que eso preferimos. A veces parece que eso es lo que queremos. Entonces yo digo, ok, la voluntad de Dios es la voluntad revelada por escrito. La voluntad de Dios es la Biblia. Segundo, Dios quiere que viva conforme a su voluntad. Y en la misma Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si yo conozco la palabra de Dios, vivo como Dios quiere que viva. Pero si yo no me esfuerzo en abrir mi Biblia y solo soy creyente de domingo, entonces viviré lo mejor que pueda, pero lo mejor que pueda siempre estará apoyada en mi voluntad y no en la voluntad del Señor. Y entonces, en vez de acertar en el blanco, hierro. Y voy caminando siempre de error en error. Pablo dice que ese es nuestro servicio racional o nuestro culto racional a Dios. Lo que Pablo está diciendo, esta relación con Dios no es una cuestión de emoción. No es una cuestión de lo que me parece. Es que tengo convicciones y certezas. La fe es eso. Es convicción y certeza. Conozco, sé, entiendo lo que Dios quiere.
Y entonces sí puedo decir, yo soy una de esas personas, cualquiera puede decir eso, yo soy una de esas personas que ama a Dios con toda su mente. Hermanos, el amor que solo es emocional se cae. El amor racional es el único que vive, ¿no? Si solo me hubiera casado con mi esposa, pero lo veía que éramos 18. No digo que no lo sea ahora. Habrían algunas cosas que probablemente ya hubieran acabado con ese amor. Pero porque la conozco, porque la trato, porque a medida que han pasado los años sé más de ella, conozco casi cada una de sus reacciones, conozco la respuesta que me va a dar. Tengo una relación sólida. Lo emocional fue al comienzo, más bien cuando no la conocía. Y a veces lo mismo nos pasa con Dios. A veces cuando recién llegamos somos full emoción. Todo nos gusta, todo nos parece bonito. Pero cuando empezamos a entender su voluntad, ya no nos gusta mucho. Y cuando sabemos que, por ejemplo, al que ama a Dios azota, nos gusta menos. Quisiéramos ese Dios que dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué azota? Porque es bueno, porque no quiere que te pierdas. ¿Me entienden? Entonces, ese culto racional, esa obediencia racional es la que debe salir de un corazón grande. No es cualquier culto. No es emoción, no es chispitas, no es cara de piadoso, no, es vida piadosa. Esa forma tiene que ser aprendida, ¿me entienden? O sea, vamos un poco más allá, aprendida con H intermedia, asimilada o comprendida. El conocimiento del Evangelio por completo instalado en nuestro corazón. Y entonces empiezo a hacer cosas de una manera casi automática. Porque todo lo que hago, lo hago como para el Señor. Y entonces, ¿qué? El Espíritu Santo que mora en mí, cuando estoy haciendo cosas chuecas, ¿qué hace? Me redarguye. Me dice, por ahí no va. Y deja de ser carga, sino que se vuelve en una manera de vivir, en un modo de vida. Ser cristiano es eso, es un estilo de vida. Un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la palabra de David. Ese versículo no lo sabemos todos. Que David era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Eso significa que la voluntad de David estaba perfectamente alineada ¿con qué? Con la voluntad de Dios. ¿Después de qué? Después de muchas vicisitudes que pasó David. Pero David llegó a entender que solo haciendo su voluntad, la voluntad de Dios, él podía hacer sacrificio vivo y agradable a él. Y Dios nos lo está demandando. ¿Recuerdan lo que le preguntaron a Jesús en Mateo 22, 36, 37? Mateo 22, 36 al 37. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo que tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tres palabras importantes. Corazón en la palabra no es el bobo. Corazón, ¿qué es? Corazón habla de totalidad. Es decir, todo lo que soy ama a Dios. Todo lo que soy. No es sentimiento, es todo lo que soy. Incluso lo físico, con todo. Totalidad, eso es corazón. Lo segundo, tu alma. Tu alma sí es eso, las emociones. O sea, amo a Dios con emoción. Por eso me quebranto, por eso canto con muy mala voz, pero bien alto, porque mi corazón me pide que lo alabe así. Esa es mi alma, son mis emociones, la psique. ¿Ok? Pero dice también que lo ame con qué? Con toda mi mente. No es irracional, hermano. La razón no está divorciada de la fe. La razón se perfecciona en la fe.
Y entonces entiendo que Dios es persona, que Dios vive, no es una declaración, es un convencimiento. Cuando siento, cuando experimento a Dios así en mi vida, entonces estoy cumpliendo lo que me demanda Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pablo ahora nos advierte y dice: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. Ese es el gran problema de la iglesia de hoy. Queremos congraciarnos con el mundo. No queremos mostrar nuestra cosmovisión cristiana, que además es contracultura. Queremos agradar a Dios y al mundo. ¿Y eso es posible? No. ¿Por qué no es posible? Porque Dios lo dice. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Mateo 6:24. Ninguno, y así como todo es todo, ninguno es ninguno. Ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces, cuando decimos, es que la iglesia debería cambiar. Y miren, lo que le está gustando a la gente ahora es que a partir de las 4 en las iglesias haya concierto de rock. Y la iglesia propone concierto de rock. Decimos, cuidado. Cuidado. No se trata de que por llamar la atención del mundo nos parezcamos tanto a Él que no nos parezcamos ya a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Pero ese es conservadurismo, hay que ser moderno. No. Hay que ser siervo, esclavo del Señor, no moderno. Dios nos manda eso. Y entonces cuidado con esas prácticas de aproximar al mundo. La palabra más rechazada por el evangelio es tolerancia. Sin embargo, es la palabra más levantada por el mundo. El humanismo está hablando de tolerancia. Y entonces, ¿qué dice la tolerancia? Que no importa el Dios que sirvas, todos son Dios. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que Dios uno es. No que hay muchos dioses, que hay un solo Dios. Y entonces dice, no, pero hay que ser tolerante. Bueno, hermano, si has decidido ser tolerante, cristiano no es. El cristiano es radical. El cristiano está del lado de su Señor, porque su Señor lo manda. No hay manera de vivir agradando a Dios y agradando al mundo. Nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces yo no le puedo ir diciendo a la gente por ahí que las iglesias se mudan también. No, la palabra dice, nadie viene al Padre sino por Jesús. Y nadie es nada. En 1 Timoteo 3:15, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, para que citarlo, sepas ver cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Si la iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad por congraciarse al mundo, dejó de ser iglesia. Si la iglesia se vuelve tolerante, dejó de ser iglesia, porque somos columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, el Dios vivo. No adaptarse al mundo solo es posible por la renovación de la mente. Lo decía en la última clase preparados para servir, yo sé que no todos van, pero decía que nosotros tenemos una cosmovisión de Occidente, una cosmovisión grecorromana. El derecho, la democracia están basados en esa cultura. Pero Dios dice que no debemos adaptarnos a esa cultura que la recibimos por herencia, por legado, sino que debemos poner a esa cultura ¿qué? La cosmovisión cristiana, que ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios, que es ¿qué cosa? Su voluntad revelada por escrito. ¿Para qué? Para que vivamos de una forma que agrade a Él.
Entonces mi mente, que tenía un montón de cosas que yo consideraba válidas, no lo son más. Porque ahora lo único válido, la única verdad que debe morar en mí es la que emana de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios por eso se convierte en ¿qué? En norma, en conducta, en forma de vida. Y tengo que vivir de esa manera. Y mi mente, por tanto, tiene que ser renovada. ¿Y quién renueva nuestra mente? ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo, claro está. Solo bajo su dirección, solo bajo su pronto auxilio, solo bajo su autoridad, solo bajo su sabio consejo, solo rindiendo nuestra vida a Él, seremos transformados. Pablo dice en 2 Corintios 2:14, pero gracias sean dadas a ¿quién? A Dios, quien siempre nos hace ¿qué? Esto es maravilloso. No sé si lo tienen ahí el pasaje. 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos hace ¿qué cosa? Triunfar. Triunfar nomás dice. No podemos separar eso. No hay coma, no hay nada, es una sola frase. Triunfar en Cristo. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Entonces, el triunfo, la victoria del creyente genuino está en una vida en Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta ¿qué cosa? La fragancia de sí mismo en todo lugar. Qué maravilloso. Esa es una vida de mente renovada. Este es el llamado, hermanos, a vivir una vida de obediencia, no a cualquiera, sino al único que ha vencido al pecado, a la muerte y a Satanás en la cruz. Una vida de obediencia a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey. Amén, iglesia. Amén. De los versos 3 al 8, la exhortación de Pablo se transforma en una exhortación ética al creyente que congrega. Muchas veces me han dicho que ya tengo un tiempo congregando en Cristo. Me gustaría saber cómo vamos ahora, qué hacemos ahora. Nosotros siempre estamos preguntando por el qué hacemos. Pablo dice 3 cosas. Primero, que el creyente no piense más altamente de lo que debe pensar. Ahora vamos a entender qué es eso. Segundo, que los muchos somos ¿qué cosa? Un cuerpo en Cristo. Y tercero, y de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, úselo para bien de quién? De la congregación. Esta congregación, estos hermanos que estamos reunidos hoy, somos ¿qué cosa? Un cuerpo. Cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo. Y cada miembro es absolutamente necesario para que ese cuerpo avance. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice, hoy está pasando una serie de cosas en la congregación contra desagradables. ¿Así? Sí. ¿Y qué pasa? Que ya la congregación no es la de antes. ¿Así? Ya. ¿Y qué más? Y se está perdiendo el amor, se está perdiendo la calidez, la iglesia se está volviendo fría. Sí, también lo he notado. Estamos de acuerdo. Ahora te regreso a las preguntas. ¿Quién es la iglesia? Todos. Bueno, lo dicen así. Yo siempre repito lo que decía un pastor: si tu iglesia huele mal, huélete. Si tu iglesia huele mal, huélete. Porque la iglesia somos todos. Entonces hay alguien que no está bien. Pero para poder empezar a vivir como Cristo quiere, primero tengo que mirarme yo. ¿Cómo lleva mi corazón? La iglesia ha perdido calor. ¿Qué? La iglesia está amando menos. ¿Cómo estoy amando yo? Después pondré demandas sobre mis hermanos. Pero estoy seguro que van a ser tan grandes las demandas que pone el Señor sobre mi corazón, que no me van a quedar ganas de poner demandas sobre mis hermanos. Entonces, si yo no estoy amando como mamá antes, sí, la iglesia se está enfriando porque yo soy parte de ese cuerpo, parte de esa iglesia. Si en mi iglesia no se nota el servicio es porque yo no estoy sirviendo como debería. ¿Pero qué somos ustedes? No, ese que hay un montón. Por todo lado. Mirémonos, hermanos. Por eso hace un tiempo cuando hablaba del tema de iglesia decía, ¿cuánta falta hace ese himno? Examíname, Señor.
Examíname. Señor, muéstrame a mí lo que a ti no te agrada. De mí no el resto. Mi salvación es un tema personal entre tú y yo. Y yo soy parte de ese cuerpo. Y si ese cuerpo no avanza, es porque probablemente yo soy uno de los miembros que se ha detenido. Me gustaría que observemos algo. Pablo abre el verso 3 diciendo lo siguiente: ordeno, pues, por la gracia que me fue dada. Qué hermosa frase. Porque toda la palabra de Dios es exhalada por Dios, a través de alguno de sus siervos, pero exhalada por Dios. Y Pablo dice que ordena. ¿Pero cómo ordena Pablo? ¿En su fuerza? No. En la fuerza del que le da esa palabra, del que le proporciona esa revelación. Dice, ordeno pues por la gracia que me fue dada. Efectivamente, Pablo ordena, pero no en su fuerza, sino por la gracia que proviene de Dios. ¿Cuán diferente de aquellos predicadores que abusan del yo, no? Y no me estoy refiriendo a ese yo que a todos se nos escapa, de nuestra boca, de labios inmundos, sino del yo machacón, fariseo, de predicadores que cual pavo real evidencian que predican en su propia fuerza y no en la fuerza de aquel que nos redimió. La enseñanza es clara: en nuestra fuerza, nada; en la fuerza de Dios, todo. Entonces, por eso digo, antes de levantar juicio sobre la iglesia del Señor, que además no es nuestra, sino es de Jesús, y la iglesia son fundamentalmente, mis hermanos, examinémonos cada uno cómo está contribuyendo a ese crecimiento de la iglesia. Porque si la iglesia no crece, no es culpa de otros, es culpa de todos nosotros. Si la iglesia se enfría, no es culpa de algunos que se han enfriado, sino es culpa de que nosotros no estamos haciendo nada porque la iglesia mantenga ese calor. Si nos estamos dejando de amar y nos estamos viendo como rivales, y cada uno viene con la camiseta de su equipo, entonces hemos dejado de ser iglesia para ser barra. La iglesia tiene una sola camiseta, tiene un solo color. Y ese es el color de la sangre del que nos redimió. Amén. Si olvidamos esa sangre, entonces sí, hagamos lo que mejor nos parezca. Pero no nos reclamemos creyentes cristianos. La iglesia es del Señor. Sirvámonos y hagamos las cosas como para el Señor. Y entonces esta iglesia crecerá, y entonces esta iglesia se fortalecerá, y entonces avanzaremos. Y la clave para entender esto es: no piense más altamente de lo que debe pensar. No piense más altamente de lo que debe pensar. ¿Qué sucede? Que hay algunos que se autocalifican y dicen: yo ya soy un cristiano maduro. ¿Así? ¿Cuándo maduraste? Te envolvieron en periódicos. ¿Cuándo maduraste, hermano? ¿Me entienden? Dice que no piense más que uno, sino la medida de fe que nos fue dada. ¿Qué significa eso? Para no pensar más altamente en lo que debo pensar, ¿quién es mi patrón de referencia? ¿Mi hermano? ¿El líder del ministerio tal? ¿El líder del ministerio cual? ¿El anciano tal o el anciano cual? Todos esos paradigmas, todos esos estándares que a veces nos ponemos son falsos. Porque el único estándar válido es ¿quién? Cristo Jesús, el varón perfecto. Y entonces, cuando veo mi vida al lado de la vida del Señor, soy tan pigmeo que probablemente no voy a tener ninguna gana de compararme con nadie. Estoy tan lejos de la estatura del varón perfecto que entenderé que hace mucha falta que el Espíritu Santo siga obrando en mí. No para aproximarme, sino para estar un poquito menos distante de la perfección de mi Señor. Y entonces me veré como soy: imperfecto, incompleto, pecador. Y entonces diré: si estoy aquí sirviéndote, es por tu misericordia.
no por nada que yo haya hecho. Y entonces, como dice Pablo, no que lo haya alcanzado, sino que me esfuerzo y prosigo ¿hacia dónde? Hacia la meta. Y hermanos, por eso les decía que lo imitemos a él como era Cristo. Porque la verdad, mirar a Pablo es mirar muchísimo más abajo de lo que significa mirar a Cristo. Pero para cualquiera de nosotros, mirar a Pablo es mirar a un gigante de la fe. Y entonces, porque ya manejamos 4 cosas del Evangelio y porque leemos más o menos la palabra de Dios y hacemos un devocional, ya somos cristianos maduros. Y miramos al resto con desdén. No, hermanos. El Señor es muy claro en eso. Dice que el que quiere ser primero se haga último. Entonces, cuando el varón perfecto es Jesús, decimos, oye, a ver, ¿cómo vamos de misericordia? Y me pregunto a mí mismo, vamos, Oscar, ¿cómo va de misericordia? A ver, ¿cómo iba de misericordia el Señor Jesús? No, ya no tenemos nada. Me falta eso. ¿No? ¿Y cómo andas, Oscar, de santidad? Y entonces dices, ok, voy al parámetro. ¿Cómo anda de santidad Jesús? Qué mal que estoy. Porque dice que Jesús, ¿qué hizo? No se aferró ¿a qué? A su deidad. Entonces la vida en el siglo primero de Jesús fue una vida ¿en qué? ¿En condición de qué? De hombre. De hombre. Y por lo tanto no vale decir, pero Jesús era Dios. Sí era Dios, pero no se aferró a su deidad. Vivió como hombre. Y esa santidad perfecta de Jesús es como hombre. ¿Por qué lo hace? Porque está marcando, está diciendo para ti, hermano, para ti, para mí, que es posible vivir en santidad. Pero no mires al anciano, no mires al líder, no mires al hermano. No apartes tus ojos de quién es el modelo. Cristo, el varón perfecto. Y entonces, cuando eres tu patrón de referencia, ¿qué tendrás? Una vida de varón o de mujer esforzado y valiente, diciendo, aún le falta, pero como dice Pablo, prosigo a la meta. Todo esfuerzo no será vano. ¿Por qué? Porque dice que el Señor es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Entonces no dejemos de buscar al Señor, no apartemos nuestros ojos de Cristo, vivamos una vida transformada por amor a Él. Y dejemos de creer que hay supercristianos en nuestra congregación, no la hay ninguno. La fe nos ha sido dada, pero tenemos que ser esforzados y valientes para que en la medida que crece nuestra dependencia de Dios en todo lo que hacemos, esa fe también crezca. Nótese lo siguiente. Si la medida de tu fe es Cristo, el varón perfecto, siempre estarás reconociendo que necesitas depender más de Dios. Siempre. Que necesitas ser obediente en todo. Que necesitas vivir cada vez más en santidad. Como decimos en un lenguaje mucho más popular, que siempre estás al debe. ¿Ok? Con Cristo no estoy nunca, tengo crédito. No. Con Cristo no tienes crédito, con Cristo siempre debes. ¿Me entiendes? Nos entendemos, hermanos, ese es el tema. O sea, si Cristo es mi referencia, siempre estoy atrás. Y eso hace que no tengas un pensamiento de que eres más que alguien, porque realmente no somos más que nadie. Y entonces vivirás ¿qué? En humildad. Y no te molestará pues levantar sillas. Porque siempre me toca levantar sillas. ¿No? Yo ya quiero estar ahí en el púlpito predicando. Esto que dice Pablo es reconocer que Cristo mismo, en el cual el juicio y la misericordia de Dios se revelan, es aquel ser por el cual el cristiano se ha de medir a sí mismo y a los demás. El segundo concepto en el que Pablo nos hace recomendaciones es la capacidad que tenemos de reconocernos como un cuerpo.
Miren, hermanos, cuando la iglesia crece, madura, avanza en ese entender que somos un cuerpo, entonces empiezan a cumplir las promesas de Dios. Y dice que la alegría de uno de mis hermanos es la alegría de todos. Y que la tristeza de uno de mis hermanos es la tristeza de todos. Y entonces avanzamos sólidos, juntos, en Cristo. La unidad la da Él. Todos tenemos los ojos puestos en Él. Nuestra iglesia, el nombre es Iglesia Evangélica Jesús el Pan de Vida. Y por la misericordia de Dios, la palabra más grande de ese logo es Jesús. Porque fue propósito de Dios que no apartáramos nuestros ojos de Él, que Él fuera el centro. Ser teocéntrico en tu vida es muy importante, hermano. Saber que todo lo que tienes viene de Dios. Saber que la circunstancia que tienes es puesta por Dios para que crezcas en tu fe. Saber que de la prueba saldrás fortalecido. Saber que eres escudo alrededor tuyo y que los dardos del enemigo no te van a alcanzar. Eso hace cristianos fuertes. Teocéntricos, amando al Señor, sirviendo al Señor. ¿Qué me importa si no me reconocen en este mundo? Mejor, según la palabra debería ser mejor que no me reconozcan. ¿Por qué? Porque dice que si ya te reconocieron aquí, ya recibiste la paga, no hay nada para ti en el cielo. Pero si no te han reconocido aquí, si no has recibido nada aquí, entonces tu crédito, ¿dónde está? Allá, en la patria celestial. Y entonces si hay alguien que quiere que le pongan un happy face, avise, yo le pongo un happy face, pero se olvidan después del happy face. Y se lo pego en la frente, ya está. Eso no solo habla de inmadurez en la fe, sino habla de inmadurez emocional, no superaste el kinder. Y estás esperando un happy face en la mano, un happy face en la frente, deja de fastidiar. Sirve al Señor, tu corona no está aquí, no somos de este mundo. Pertenecemos a la patria celestial, hermanos. Y eso es lo que nos muestra Pablo. ¿Pablo acaso se está quejando? Lean el final de 2 de Timoteo. ¿Cómo acaba Pablo? Respecto de los hombres solo, con frío, preso, reclamando qué es su capa, reclamando qué es sus libros. Todos lo han abandonado en una absoluta soledad. Pero Pablo está gozoso porque dice, se acerca la hora. ¿La hora de qué? De ir a la presencia de su Señor. Y entonces, ¿qué me importa si no me han reconocido? Los hombres. No viví para hombres, viví para Dios, dice Pablo. Esa es una vida transformada. Y eso también se tiene claro cuando se sabe que la salvación es 100% obra de Dios. Cuando creemos que nosotros podemos hacer algo para salvarnos, ya sea, no sé, cambiar los focos de la iglesia o pintar la fachada, no, porque eso es casi como si tuviera una tarjeta a puntos, ¿no? Abonan puntos. Mira, señores, pintar la fachada de tu iglesia. ¿Qué creen? ¿El Señor está sellando? El Señor es dueño de todo cuanto hay. ¿Qué le importa si pintas o no pintas la pared? Eso no es para tus hermanos, para los que amas, para que tengan un lugar agradable donde llegar. Limpia la silla para que no se manche su tierra. ¿Me entiendes? Eso lo haces de corazón, pero lo haces por tus hermanos, no por el Señor. El Señor ve ese corazón que ama, y ese corazón sí lo exalta. Y entonces, si quieres avanzar en la fe, avanza en tu amor a Dios. Voy a cerrar esta enseñanza deteniéndome en el tercer punto. Teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Don, vamos a definirlo de otra forma hoy día, es la dotación de Dios según su soberanía para la edificación de su iglesia. Don es algo que Dios da. La palabra dice conforme a su voluntad. Y yo digo como se le haga, ¿no? ¿Para qué? Con un solo objetivo, que la iglesia sea edificada. Los talentos Dios nos ha puesto en ti para que tú tengas algo con que refugiarte y vivir en lo que a vida física corresponde. Y don son talentos
Son gracias que Dios pone en ti. ¿Para qué? Para que ayudes a edificar su iglesia. Entonces los dones están entre 16 y 18 y tienen distintas clasificaciones. Pero todos son para la edificación de la iglesia. Y dice que no hay creyente que no haya recibido cuando menos uno. Significa que hay algunos que han recibido más de uno. Gloria a Dios por ello. O sea, no me voy a poder envidiar los dones de mi hermano. Si el Señor puso en él 20 dones, y la Biblia dice que hay 16, bendito sea, porque le puso 4 más que yo no conozco. ¿Ya? Para los picones. Puso. Se acabó. Pero ¿qué quiero ver yo de esos dones? Que sirvan, que se pongan al servicio de la iglesia, porque para eso han sido dados. Porque si no estamos en la parábola de los talentos, que hubo quien lo recibió y ¿qué hizo? Lo guardó. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Bien? No. Has hecho mal, digo. Porque puse algo en ti que tú no has usado para el propósito que yo tengo. Entonces les recuerdo que la enseñanza más grande acerca de los dones está en 1 Corintios capítulos 12 al 14. Y esa es la tarea de la prédica de hoy. Leer capítulos 12 al 14 de 1 Corintios. Espero que realmente la hagan. Para que puedan profundizar y entender mejor el tema de los dones. Ahí Pablo es clarísimo y hace una excelente exposición de ello. Pero voy a ser muy puntual en esto de los dones. Todos son para la gloria de Dios y su iglesia. Ninguno es para jactancia personal ni para vanagloria. El que cree que eso es para jactancia personal y para vanagloria, ya no está haciendo las cosas como para el Señor. Y por lo tanto el Señor, como lo dice en su palabra, muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré ese día, ¿qué cosa? No te conozco. Entonces mejor hagámoslo como para el Señor, para que nos diga siervo fiel. Segundo, todos los dones son necesarios y complementarios para el cumplimiento, no de nuestros planes como iglesia local, sino para que Dios alcance su propósito previsto en el despliegue de su plan de salvación. Algunos dicen, no, es que los dones han sido dados para que esta iglesia, en vez de que tenga un local, tenga 10. No. El propósito de los dones es para que el evangelio alcance a más. Tercero, nótese que Pablo exalta de todos los dones que menciona, ¿cuál? ¿El de la prédica? No. ¿Sabe cuál exalta Pablo? El del servicio. Ese se llama diaconía. ¿Por qué en el servicio le causa tal conmoción en el corazón a Pablo? Porque es el que más muestra el amor de Dios. Miren, yo vi a unos hermanos el día de la mañana corriendo, bajando el tema del termo del agua, arreglando la mesa para que hubiera galletas, hubiera café. Y estoy seguro que al final de la prédica, algunos se van a acercar y se van a servir. Y qué bueno que lo hagan. Pero los que estuvieron preparando esa mesa, de forma anónima, porque seguro que muchos ya estaban sentados mirando hacia acá y ni siquiera veían los esfuerzos de los que estaban trabajando atrás, lo hacían ¿para qué? Para que te sintieras acogido, bien recibido en nuestra congregación. Y si el frío apretaba, tuvieras el lugar donde tomarte un café, comerte una galleta. Eso es mostrarte amor por el otro. Nuestro ministerio de alabanza, ¿dónde está? ¿Al frente? No, atrás. Y eso es bueno. Porque cuando hay un buen músico y es puesto muy delante, todo el mundo está mirando al músico y no está mirando lo que queremos decirle al Señor. Y estamos mirando lo prodigioso que es el músico, pero no estamos alabando a Dios. Entonces, bien que el ministerio de alabanza esté ahí atrás. No es para jactancia de nadie. Entonces, los dones del servicio, aquellos que son anónimos, aquellos que no sabemos, por ejemplo, cuando llegamos y entramos por esa alfombra marrón, que no le hemos puesto roja para que no crean que acá hay cremación de loca, ¿no? Entran por esa alfombra marrón, que ¿cómo pasan por la alfombra? ¿No? Muchas veces ignoramos quién la puso. Muchas veces ignoramos quién la levantó y quién la guardó. A ese que ignoramos, a ese está viendo el Señor. Porque está sirviendo a nosotros, no para vanagloria, no para jactancia, sino para mostrar
que Dios ha derramado amor en su corazón y que Él hoy derrama amor para los otros. Claramente el don del servicio fue del que Jesús dejó mayor testimonio. Y Él es el patrón de referencia para todo creyente. A Él miramos porque Él es el varón perfecto. Y voy a citar el sabio consejo de Dios para concluir. Mateo 20, 26 al 27. Jesús nos dice: no será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús también dice en Juan 15, 13, 16: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él nos dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Todo lo que Jesús nos dio a conocer es para que le obedezcamos, y solo en obediencia podremos ser amigos del Señor. Voy a pedir a los músicos que me acompañen con algunos acordes, porque mi deseo esta tarde es terminar orando por tres motivos. Por tres motivos. Y nos vamos poniendo de pie. El primero es para que no apartemos nunca nuestros ojos de Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, el primer motivo de oración de esta tarde, en el que vamos a orar como iglesia, juntos, miembros todos, sabiéndonos que nos necesitamos unos a otros, vamos a orar en primer lugar para que no apartemos nunca nuestros ojos de Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. En segundo lugar, para que nuestro mayor privilegio sea servir al Señor. Nuestro mayor privilegio sea servir al Señor. Y tercero, para que perseveremos en la unidad de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Amado Señor, nos ponemos delante de ti y te pedimos que en tu infinita gracia y misericordia, Señor, examines el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando encuentres cosas malas que no te agradan, te pido esta tarde, erradícalas, Señor. Límpianos, Señor. Porque hoy, Padre, nos hemos propuesto ser sacrificio vivo en tu altar. Queremos agradarte en todo lo que hacemos. Queremos, Señor, vivir una vida consagrada a ti. Derrama más aún, Señor, de tu amor. Derrama más aún de tu amor para que ese amor alcance a mis hermanos. Para que realmente esta congregación tuya, Señor, sea transformada, Padre Santo, en una comunidad de amor. Donde lo que le suceda a mi hermano me alegre. Donde lo que le suceda a mi hermano me entristezca, según sea el caso. Donde sea capaz de sentir el dolor ajeno como propio. Queremos vivir, Señor, exaltando tu unidad, Padre Santo. Dando testimonio, Señor, al mundo de que valoramos tu sacrificio en la cruz, Señor. De que no hay nada que tenga más valor en nuestras vidas, Señor, que tu sangre preciosa derramada en la cruz. Queremos salir de aquí, Señor, reconociéndonos esclavos tuyos. Queremos salir de aquí, Señor, reconociéndonos que hemos sido comprados por precio de sangre. Que no hay vida nuestra, Señor,
que hay vida tuya nada más, Padre Santo, que esta vida te pertenece, Señor. Tómala, Jesús. Transfórmala. Transfórmala, Señor, a esa manera que tú nos has dado tan claramente, Señor, de vivir. A esa forma que tú quieres que vivamos, Señor. Transfórmala. Llévanos allí, Señor. Que busquemos cada uno de nosotros, Señor, sinceramente, vivir al abrigo del Altísimo. Que nada de lo que hagamos, Señor, entristezca al Espíritu que mora en nosotros. Que todo lo que hagamos, Padre, sea para la gloria y honra de tu nombre. Hoy clamo con mis hermanos, Señor, por nuestros proyectos que se han debilitado, Señor, y que necesitan fortaleza. Por los proyectos de Pamplona y Villa, Señor. Que vayamos como uno a donde vayamos, Señor, en un mismo sentido. Que depongamos cualquier actitud, Señor, que no te agrada. Que demos testimonio, Padre, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Quita de nosotros el egoísmo, el deseo de filtración. Saca de nuestro pensamiento la bendición que has dado a otro. Permítenos mirar nuestras propias bendiciones, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por habernos rescatado, porque efectivamente, Padre, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por ti estamos vivos, Señor. Bendice a nuestras familias, Padre. Gracias por todo lo bueno que haces en ellas, Señor. Úsanos dentro de nuestras familias para seguir proclamando tu evangelio. Que nuestra boca no caiga. Que siempre dé testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te amamos, Jesús. Sinceramente, Señor, te amamos. Tenemos muy poco que ofrecer. Por eso te pedimos que tomes nuestra vida. ¿Cómo está, Señor? En lo imperfecta que puede ser, Señor. Toda la paz. Recíbela, Señor. Esta tarde te la entregamos. No hay nada más grato, Señor, que servirte. No hay privilegio más grande que servirte y honrar tu nombre, Señor. Ayúdanos en ese propósito. Enséñanos a ser obedientes. Si es necesario, Señor, disciplínanos, Padre. Te amamos, Jesús. Queremos ser una iglesia no de convertidos. Queremos ser una iglesia de vidas transformadas. Porque solo siendo una iglesia de vidas transformadas impactaremos, Señor. Primero el surco, Señor. Y después más allá hasta donde tú nos lleves, Padre. No hay mejor prédica que el testimonio personal. No hay evangelio mejor anunciado que mostrar vidas transformadas y obedientes a ti. Quita ese malsano deseo de happy face en la frente. Queremos coronas, pero no aquí. Queremos coronas en el cielo para bajarnos a tus pies cuando te veamos. Toda la gloria, todo el honor sea a ti, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias por esta oración.